y Gracias. también para el resto de la Iglesia Redimido. Es un placer estar con ustedes siempre, igual que es un gozo y es un privilegio poder ministrar la palabra de Dios. Eh, el culto de la Iglesia Redimido, voy a usar una palabra, no sé si es la correcta, Jenny sabe más que yo con relación a lo que es lingüística, pero para mí es exquisito. Es un culto tremendo, donde se siente el gozo y la paz de Dios en su lectura y en la forma de la programación. Así que es una bendición que ustedes gozan, que ustedes tienen, y eso contagia y atrae gente. Y hay mucha gente que me dice, hermano, la iglesia Redimido, y lo sí, me preguntan por la iglesia Redimido. Así que bien, vamos a orar una vez más. Gracias por el hermano Alex que oró. Oremos una vez más para comenzar el estudio de hoy, o la meditación en esta mañana. Oremos. Padre que estás en los cielos, una vez más, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, pero para ello necesitamos que tú nos hables a cada uno individualmente, que no sea mi voz la que pueda ser escuchada. Queremos escuchar tu voz, que no sean argumentos humanos lo que queremos escuchar realmente los argumentos tuyos, la profundidad de tu palabra. Bendícenos en esta ocasión que vamos a estudiar tu palabra y lo hacemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, de una simple conversación que tuve con alguien surgió la idea de preparar una meditación sobre este tema. Y el tema es, ¿qué significa pedir misericordia? ¿Qué significa cuando hablamos de misericordia? Y es muy probable que muchos de nosotros no tengamos idea de qué es o qué se relaciona con la palabra misericordia para con nosotros o cada vez que la mencionamos. Déjame ver si estoy en el PowerPoint correcto. Me parece que es este. Vamos a ver si no. Este mismo es. Así que si ustedes leen Salmo 57:1, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Si cuando el salmista está pidiendo, ten misericordia de mí, ¿qué estará pidiendo el salmista? En tu mente, ¿qué idea te viene? Y quiero decirte algo, la palabra perdón la tenemos confundida en nuestra mente, así como misericordia. Y hoy no voy a hablar de perdón, me voy a referir solo a misericordia, porque te aseguro que cuando veamos un mínimo detalle, y la hermana Manuela hablaba de detalles en su testimonio, Dios se muestra en los detalles y el detalle que vamos hoy a reflexionar va a ser tan pequeño, pero tan grande y tan abarcante que te va a cambiar tu vida de aquí en adelante. Cuando de aquí en adelante hables de misericordia, oigas la palabra misericordia o le pidas a Dios por misericordia, tu mente, tu mente va a estar más abierta todavía. Dice Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Tal parece que la piedad es separada de la misericordia de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está pidiendo el salmista. Salmos capítulo 6, versículo 1 y 2. Y Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Estará la misericordia en contra de los juicios de Dios? Una pregunta para meditar. Y Salmo 119, versículo 156, que fue la lectura bíblica, muchas son tus misericordias. ¿Qué querrá decir Dios con esto? Oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Así que la pregunta, yo me hago muchas preguntas. ¿Qué significará pedir o recibir misericordia? Fíjese, los atributos directos de Dios Dios tiene muchos atributos. Los directos de Dios
son tres. Estos tres atributos siempre están presentes cada vez que Dios hace algo, ya sea dar juicio, ya sea salvar, ya sea lo que vaya a hacer Dios. Siempre están presentes tres atributos y son el amor, la justicia y la misericordia. En cualquier acción que Dios realice, siempre estará presente el amor, la justicia y la misericordia. Ahora, a mí me llama la atención porque si preguntamos cómo se presenta el amor, bueno, Dios se hizo amor para con nosotros cuando entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Ese es facilito. Usted vaya a Juan 3:16, porque de tal manera, como leyó Guaymín en la lectura de la temprana de la mañana, amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios se hizo amor y todavía se sigue haciendo amor, pero desde el principio, desde que planificó la idea de voy a entregar a mi Hijo para salvar a la humanidad. Así que hasta aquí todo está bien. La segunda sería justicia. Dios se hace justicia a través de su ley. Eso es bíblico, no hay mucho que tengamos que discutir. Y lo dice el Espíritu de Profecía. Dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. O sea, la justicia se hace a través de su ley. La ley dictamina algo, la ley de Dios, el carácter de Dios. O sea, si hay pecado, desgraciadamente, tiene que haber muerte. No es porque Dios quiere matar es en el sentido de que hay que eliminar el pecado. Y cuando dije esa frase, enseguida me pongo un poco de los pelos de punta porque hay un problema hoy en día con este asunto de que Dios no mata y la gente se va a los extremos. Y hoy vamos a ver, de cierta forma, que cada vez que se habla de esta famosa doctrina de Dios no mata, lo que se está echando por tierra es la justicia de Dios. Y si tú le quitas a Dios su justicia, le quitas su soberanía. Porque ellos te dicen que las pocas veces que Dios ha tenido que hacer juicio, lo hace inconscientemente. O sea, no le queda más remedio. O sea, le salió, como diríamos nosotros acá en Estados Unidos, ups, me equivoqué. O sea, fue sin querer, lo siento, no está en mí. Y eso es lo que más destruye el carácter de Dios. Ellos pretendiendo arreglar el carácter de Dios, lo que hacen es destruirlo. Así que en Isaías 51:4 dice, estar atentos a mí, a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Y tenemos a Romanos 2:6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y este es un problema, un atributo de Dios. En el atributo de la justicia, Dios, como parte de hacer justicia, siempre, siempre, siempre tiene que pagar conforme a las obras. No podemos decir, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, ¿desaparecen nuestros pecados? No desaparecen. Quedan a un lado ahí con un cuño, un stamp puesto allí donde dice perdonado, pero el registro queda allí. Y te digo algo, cada vez que cometemos un error, el error se contabiliza como en contabilidad se contabiliza el dinero. Un peso que entre se contabilizó, un centavo que entre se contabilizó. Si se pierde, hay que buscarlo. Si no da la cuenta, hay que buscar la cuenta donde está el error, pero el centavo entró y si entró hay que contabilizarlo. Bueno, el error o el pecado es igual. Si nosotros cometemos un error, se registra ese error. Y después Dios no puede hacer así, dice, vamos a borrarlo, no te preocupes, esto es borrón y cuenta nueva, no funciona así. Y esto es para preparar tu mente para que entiendas qué es lo que sucede cuando pides misericordia. Es lo que estamos buscando. Dice la sierva de Dios en, en esta cita, déjame ver, sí, aquí está la cita. Si no hubiera justicia, si no hubiera castigo, no habría estabilidad en el gobierno de Dios. Y estamos preparando la mente, lo que es amor, justicia y misericordia, porque hasta ahora hemos visto que amor, Dios lo hizo entregando a su Hijo.
Estamos hablando de la justicia. Dios hace justicia a través de su ley, en su carácter. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿y cómo es que Dios se hace misericordia? Porque decimos de boca para afuera, en la misericordia de Dios hay justicia y en su justicia hay misericordia, igual que en la justicia y la misericordia de Dios hay amor, igual que en el amor hay justicia, pero en realidad, en la forma que proyectamos a veces nuestras vidas, en la forma que enseñamos, da a entender que cuando Dios se muestra misericordioso, tiene que echar a un lado su justicia, o cuando tiene que hacer justicia, tiene que echar a un lado un poquito su misericordia. Siguiente cita. Eh, Perdón, el siguiente texto. El texto está en, déjame ver si me pasé de la cita. Bueno, ustedes tienen dos citas ahí, yo en la mía se me perdió. Dice aquí la cita, la salvación llega a ser plena y completa. Me llama eso la atención. Llega a ser plena y completa. Un momentico, que a ver si puedo mover la pantalla que me deje leer. Ahí está. Vamos a ver. Llega a ser plena y completa debido a la amalgama del juicio y la misericordia. Y ahora me llama la atención, porque dice que hay una amalgama de juicio y la misericordia. Es la combinación de estos dos elementos lo que nos induce a exclamar a la vista del Redentor del mundo y de la ley de Jehová, tu benignidad me ha engrandecido. Y ahora yo quiero saber esto. ¿Qué significa esto? Porque hay una amalgamación entre justicia y misericordia, y tal parece que las dos cosas no pueden estar juntas. Es el punto. Así que la siguiente cita dice, así como el arco en las nubes resulta, y esto es una cita, estaba estudiando el tema del diluvio, y dice, así como el arco en las nubes resulta de la unión de la luz del sol con las gotas de lluvia, el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. No solo la justicia debe ser mantenida, si así fuera, se eclipsaría la gloria del arco de la promesa sobre el trono. El hombre solo vería la pena requerida por la ley. Si no hubiera justicia, si no hubiera castigo, no habría estabilidad en el gobierno de Dios. Y dice la sierva de Dios en la siguiente cita, el arco iris de la promesa que circuye el trono de lo alto es un testimonio eterno de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese tema del arco iris están los tres: el amor, la justicia y la misericordia. Pero ¿cómo es que Dios se hace misericordia o se vuelve misericordia para con nosotros? Es la pregunta que nos queremos hacer. Si la justicia de Dios es retribución, si es el pago por las obras realizadas y la misericordia de Dios es la manifestación de compasión, la pregunta que me rompe la cabeza a mí es, ¿cómo pueden estar ligadas la justicia de Dios con su misericordia? Y el conocer este concepto es de suma importancia porque la pregunta es, ¿cuál es el concepto de misericordia que nosotros pudiéramos tener? Y hay un problema con eso. Y alguien me dijo, hablando con alguien de este tema, me dijo, hermano Alejo, la misericordia es algo fácil, ¿por qué no buscas otro estudio? Y le dije, fácil, bien, yo quiero que tú me des la mejor interpretación que tú tengas sobre misericordia. En pocas palabras, ¿qué es para ti misericordia? Y la persona me dice, es el acto que evita que no recibamos el justo castigo que merecemos. Y yo le dije, bien, entonces la siguiente pregunta sería, ¿el problema es que la justicia de Dios le molesta a Dios cuando va a hacer misericordia? ¿Tiene Dios que dejar de ser justo y solamente amor y misericordia cuando va a hacer misericordia? No, no, hermano. Él me dice enseguida, Dios es justo todo el tiempo. Y pero me estás diciendo que misericordia es el acto donde Dios, o sea, donde a mí se me quita el derecho a padecer por algo que en realidad lo merezco. Y el problema es, él me dijo, bueno, cada vez que Dios hace misericordia, su justicia queda a un lado, o sea que Él no obra justicia para con nosotros por su misericordia y de esta forma quedamos perdonados. Bien. Dice la siguiente cita, y todavía no he entrado al bosquejo del asunto, solo quiero que se den cuenta cuán importante es este tema
porque la explicación que le voy a traer hoy es bien sencilla. Dice esta cita: mediante Jesús la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. Siguiente: había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Está citando Salmos 85:10. Pero aunque pongamos todas estas citas, todavía te aseguro que no entendemos qué es misericordia. Entonces ya estamos listos ya. Cuando tú y yo pedimos perdón por nuestros pecados, Dios hace algo. Y tenemos el ejemplo de la mujer adúltera que fue traída ante Cristo. Solo te traigo esta historia para que medites por qué Cristo no la condenó. Y hay dos respuestas mayoritarias que siempre la gente me hace. De hecho, hace mucho tiempo yo me hacía eco de estas respuestas. Primera respuesta es que Cristo no vino a condenar. Cuando damos esa respuesta, lo que estamos diciendo es que la ley que tenía Moisés sí era para condenar, pero resulta que esa ley la dio Cristo por su Padre. Entonces, ¿para qué Dios trajo una ley de condenación si después Cristo la iba a abolir o la iba a echar por tierra? Otros me dicen, bueno, el problema está en que trajeron a la mujer nada más y no al hombre, y eso no es justo, por lo tanto Cristo no pudo hacer, Cristo es justo y tenía que hacer justicia. Y si le hubieran traído al hombre a la mujer, entonces si los hubieran apedreado. Son las dos preguntas que me hago para esas dos grandes respuestas que la gente tiene. Otro ejemplo que tenemos nosotros está en la parábola de los dos deudores, que vamos a verla al final. Uno le debe 10,000 talentos y otro Permiso, debe... Sí, hermanito Alejo, ¿puede ampliar su diapositiva? Porque bueno, quedó, no se puede leer. no se puede, Déjame. está muy pequeña. Mira a ver si la hice bien ahora. Ahora sí, gracias. Oh, gracias, Jenny, gracias. Qué bueno. Es que yo con la tecnología no estoy bien. Así que la pregunta, en la próxima historia son los dos deudores. Uno le debe 10,000 talentos al hombre, al rey. Se lo había robado personalmente. Y otro le debía 100 denarios a este hombre. Así que mediten en la historia porque el rey le perdona la deuda al hombre. Y vamos a ver que no lo juzga más por la deuda. Al final vamos a ver que lo va a juzgar por otra cosa. Así que vayamos entonces a lo que queremos, a la raíz de la palabra misericordia. La palabra misericordia tiene la raíz en hebreo de la palabra rahamim. Es un plural que se asocia con la compasión o cuidado maternal y viene de la raíz de la palabra que es rehem, que significa útero. Ups, aquí hay una cosa. Hay bastantes damas acá en la iglesia. Así que la palabra rahamim es la palabra que es traducido para misericordia, y esa palabra viene de la raíz de la palabra rehem, que es la palabra útero. Ambas palabras no son iguales, pero la similitud es muy grande entre lo que es rahamim y lo que es el rehem. Esta conexión sugiere que la misericordia es un acto instintivo de cuidado y protección similar al que una madre siente por su hijo en el vientre. Es lo que es la descripción que está en hebreo. ¿Cuál es la similitud entre misericordia y la palabra rehem? La misericordia es como un útero, para que vayamos entendiendo qué sucede cuando Dios me está dando misericordia. En el útero, ¿y qué es lo que sucede en el útero? Sería la siguiente pregunta. En el útero sucede o pasa un proceso de formación de un bebé o la transformación de dos células en un bebé. Hmm. Y este proceso de pasar está visto en Éxodo 33. Recuerde la parte cuando Moisés le dijo a Cristo, muéstrame tu gloria. Y Cristo le dice, ciertamente voy a hacer un proceso, te voy a poner a ti en la hendidura de la peña,
Luego pondré mi mano para protegerte y yo pasaré. Y cuando pasare verás mi espalda, pero yo proclamaré. Y una de las proclamaciones que hace allí, si lees Éxodo 33, dice, yo soy Jehová Dios y haré misericordia con quien quisiera hacer misericordia. Ahora, esta palabra de este proceso de cruzar, donde dice, y pasó Jehová, esa palabra es la palabra abar. Cruzar, transición literal o figurativo, introducir específicamente, cubrir en copulación, acompañar, andar, apartar, atravesar, entrada, llegar, lograr, recorrer. Esta palabra abar tiene la misma raíz del verbo ubar, qué casualidad, no hay casualidad en las cosas de Dios, que es feto. Quiere decir que cuando Dios dijo, cuando dice la Biblia, y pasó Jehová, es la palabra abar. O sea, pasó un feto. ¿Cómo conciliamos todo esto? Así como la misericordia de Dios pasó delante de Moisés y completó el proceso, el feto o la célula, hay personas que no quieren escuchar la palabra feto, la célula pasa por un tiempo dentro del útero porque está sufriendo una transformación. Es algo que está de paso en proceso de crecimiento y lo que le permite crecer es el útero. Por lo tanto, cuando pedimos misericordia a Dios, suceden dos cosas y ustedes la tienen en pantalla. La primera, le estamos pidiendo a Dios, espera, no me juzgues. No le estamos diciendo a Dios, no me juzgues nunca, porque es imposible decirle a Dios, no me juzgue, agarra este pecado mío y bórralo y desaparécelo simplemente. No, no funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Le estamos pidiendo a Dios, espera, no me juzgues ahora por lo que he hecho, ni me apliques tu justicia en esta condición en la que estoy. Quiero que me juzgues, pero más tarde. Y la segunda parte es un punto crucial que tampoco, que quizás muchos tampoco, o sea, también no entienden bien. Cada vez que pedimos misericordia, entramos en pacto con Dios. Nosotros estamos haciendo un pacto con Dios. Porque la segunda parte está ahí en pantalla, dice, es que quiero hacer un pacto contigo. Estoy dispuesto a someterme por tu proceso de transformación, por el crisol de la purificación y la santificación. Así que mírame cómo voy a quedar después que termine tu proceso. He aquí en donde, y es aquí en donde entras en pacto con Dios. Porque cuando tú le dices, ten misericordia de mí, es, no me juzgues ahora. Y generalmente cuando nos atrevemos a pedir misericordia, si estamos conscientes de lo que es pedir misericordia, es porque ha dado dolor la acción que estamos haciendo. Y queremos pedirle a Dios misericordia porque queremos un cambio. Por lo tanto, si me juzgas ahora, estoy perdido, pero lo puedes hacer después. Yo me comprometo a pasar por ese crisol. Me comprometo a pasar por ese tiempo de prueba y de transformación. Entonces, misericordia es cuando Dios mira a una persona no en el estado reprobable en la que se encuentra por sus defectos de carácter o por sus pecados, sino de mirar a la persona como alguien que está en proceso de crecimiento. Y Dios lo mira como llegaría a quedar después de que termine el proceso de transformación. Y lo mismo se aplica para ti y para mí cuando se habla de tener misericordia de tu prójimo. Por eso es que nosotros no atacamos a nadie, no acusamos a nadie, no queremos usar venganza con nadie, porque tenemos que aprender a mirar a la persona no en la condición que está ahora. ¿Cómo quedaría después que yo me tire de rodillas y me ponga a orar por esta persona el tiempo que sea necesario? Por eso cuando la gente te ataca por lo que creemos, nosotros guardamos la posibilidad que algún día esta persona va a entender. Porque yo voy a ser el primero que me voy a tirar de rodillas por esta persona para que entienda, la cual ahora mismo me está atacando.
Quiere decir que la misericordia es el permiso legal que Dios te da, asegurándote que no se te aplicará ningún tipo de justicia o juicio mientras la persona está bajo este proceso de transformación o regeneración. Entonces, dentro de la justicia de Dios está el que si tú pides, dame un tiempo, me quiero someter a esta prueba, quiero someterme a esta transformación, dentro de su justicia está, es decir, está bien y te voy a prolongar mi misericordia. Porque ahora te pregunto, ¿cómo es que tú y yo recibimos la transformación en nuestro corazón? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La misericordia es el plan que Dios ha hecho para que tú y yo podamos participar de esa transfiguración, de esa regeneración. Y lo hacemos en el proceso cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dios espera ese proceso. Dios no tiene apuro para celebrar su juicio. Ciertamente va a celebrar un juicio. Vamos a ver después qué sucede. Pero este es lo que significa misericordia. Entonces, cuando oímos, ten misericordia de mí, es pedirle a Dios, no me mires como estoy, sino como llegaré a quedar cuando termine tu proceso. Proceso por el cual yo voluntariamente me someto y te pido que obres en mí, el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué es lo que Dios te juzgará después que termines el proceso? Porque ya Dios no va a juzgar más tu pecado. Tu pecado, dentro de la justicia de Dios, si tú pides perdón, Dios dice, pidió perdón, lo justo es que yo ponga perdonado. No es que yo diga, déjame ver si en realidad merece. Yo te pongo perdonado ahí. Dios no te hace un juicio en ese momento para ver si tu perdón fue para salir del paso, si tu perdón fue para que no se descubra lo que dice, perdóname, perdóname, que déjalo así tranquilo. Dios no te hace juicio en ese momento. Él pone perdonado ahí al lado. No se borra el pecado. Y cuando dice la Biblia que lo echará a lo profundo de la mar, no significa que lo borra. Lo que significa es que más nunca Dios hablará contigo o sacará a la luz ese pecado. Por ese asunto ya no hay más nada que discutir entre tú y Dios. Por tu asunto. Y esto es algo que tenemos que tener en nuestra mente. Si cometimos un pecado y nos arrepentimos, Dios le pone perdonado, lo archiva ahí adentro y eso no sale más para atrás. Ay, después Dios no va a juzgar eso. Dios va a juzgar otra cosa en ti. Porque tú pediste perdón, pediste misericordia. Ahora Dios va a juzgar que tú te comprometiste a pasar un proceso. Si ese proceso no lo cumples al 100%, entonces tu condenación, esos pecados vendrán sobre ti. Pero si cumples ese proceso, esos pecados no se quedan en el aire. Entonces irán sobre la cabeza de Azazel. Así que Dios simplemente juzgará de ti si has hecho con los demás lo mismo que Él hizo contigo. Eso es lo que Dios va a juzgar. Va a mirar qué hiciste con los demás. Por eso es que tenemos la parábola en Mateo 18, del 23 a 35, una parábola bien conocida, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este siervo de hecho era un contador que le robó al propio rey. O sea, cosa grande. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Lo justo era eso. Yo te vendo y alguien me va a pagar por ti y con eso voy a aliviar un poco la deuda porque 10,000 talentos, un talento es el trabajo de un año. Así que nadie puede trabajar 10,000 años para pagarlo. Obviamente el hombre ni aún ni vendiéndolo iba a poder pagar. Sin embargo, el hombre hace algo, versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten misericordia de mí. Y Dios dijo, yo sé que tú no vas a poderlo pagar. Por eso dice el 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué deuda? Le perdonó el acto que le robara y le perdonó el dinero que le robó. Y lo soltó. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo,
págame lo que me debes. Este no le había robado 100 denarios a este hombre, le había pedido prestado. Este hombre sí le había robado 10.000 talentos al rey. Y Dios lo que va a ver en ti, lo que va a juzgar en ti a partir de ahora exactamente es, bueno, ¿qué vas a hacer tú? Yo te di algo a ti, te di misericordia, ¿qué vas a hacer tú con lo que yo te di? Por eso decía el 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 100 denarios es fácil de pagar porque son 100 días de trabajo. Solo tenía que esperar 100 días, tenía que tener paciencia. Versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ahora van a juzgar a este hombre. Versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y este es el punto que tenemos que entender nosotros con Dios. Cuando nosotros pecamos, Él nos perdona, pero a partir de ahora lo que más Él va a observar en ti y en mí es qué hacemos nosotros con el perdón de Dios. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros semejantes? ¿Le extendemos a ellos el perdón de Dios o no se lo extendemos? ¿Hacemos verdadera justicia con ellos como Dios hizo justicia conmigo o no lo hacemos? Este es el punto. Tus pecados están allí archivados con un perdón al lado. Si sigues pecando, simplemente se pondrá en tu archivo, él pidió pasar por un proceso el cual se negó. Pero si decides pasar por el proceso, ahora lo que se va a juzgar en ti y en mí, ¿qué haces con la misericordia que se te dio? Y por eso termina el versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y dice la sierva de Dios, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. El Señor honra a sus agentes humanos tomándolos como sus asociados. ¿No dice que somos embajadores de Cristo? Un embajador no es como si fuera el propio presidente de ese país en este otro lugar. Si somos asociados de Cristo, entonces dice la siguiente cita, los que hacen esto son ministros de Cristo y el mundo tiene ante sí un testimonio viviente del amor de Dios en sus representantes. Los que practican las obras de Cristo revelan a Dios ante el mundo y por medio de sus mensajeros, Él es conocido como el Dios de misericordia, bondad y perdón. Y se cita Romanos 8:32. Por eso es que dice que el Espíritu de Dios se manifiesta cuando abrimos su palabra, cuando los mensajeros celestiales vienen y cuando nosotros, los ministros más débiles, cada uno de nosotros, no me refiero a los ministros que predican, sino a todos nosotros que ministramos la palabra de Dios en este mundo, a través de nosotros se manifiesta el Espíritu de Dios. Por eso que se habla de la tercera persona de la deidad, porque se ha personificado en nosotros el Espíritu de Cristo. Y lo mismo es con la palabra misericordia. El pedir misericordia demanda de nosotros un acto. Y está en Lucas 10:36 a 37. Esta es la parábola del hombre que salió de Jericó y fue asaltado, el buen samaritano. Y ustedes conocen la parábola. Ahí está, pasa el levita, y pasa el sacerdote y pasa el samaritano. El samaritano es quien lo atiende. Y al final Cristo hace una pregunta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y la respuesta de alguien fue, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Este es el mandato para ti, para mí hoy. Pero si no entendemos lo que es misericordia, podemos presentar a un Dios distorsionado, con un carácter distorsionado. Porque ciertamente no hemos entendido qué es misericordia. Por eso es importante que nosotros
comprendamos cuando pedimos misericordia, qué es lo que estamos pidiendo. Cuando pedimos misericordia, ¿en qué nosotros nos estamos comprometiendo con Dios? Y hay una personita que le gusta mucho sacar nuestros pecados a la luz. Y si en tu mente estás pensando que es Satanás, sí, Satanás lo hace, pero no es de esa persona a la que me estoy refiriendo. Hay otra persona que le gusta sacar nuestros pecados a la luz. ¿Sabes quién es? Tu persona y mi persona. Y esa personita no tiene derecho a sacar ningún pecado antiguo o pasado a la luz si estamos nosotros viviendo en la misericordia de Dios. Por eso le contaba a alguien, cuando Lutero estaba allí pensando en el proceso de justificación por la fe, se le presentó Lucifer en persona y empezó a sacarle cuenta. ¿Tú crees que te pueden perdonar? Tú eres esto, haces esto, mira tu temperamento, tú practicas esto, mira cómo tú hablas. Y ahí dice que Lutero agarró el tintero, lo lanzó. Satanás desaparece y queda manchada la pared que estaba detrás de la habitación. Y Lutero le dijo en voz alta, ciertamente yo vivo mi vida en Cristo Jesús. Cuando hemos pedido misericordia, estamos viviendo el proceso de la santificación en Cristo Jesús. Por lo tanto, ni Satanás, ni tú mismo, ni tú misma tienes derecho a estar hablando, sacando tus pecados pasados. Estamos viviendo en el proceso de la santificación. Este es el proceso donde Dios dice, no voy a juzgarte ahora, voy a esperar. Por el momento te voy a mirar cómo quedarías al final de este plan, de este proceso de transformación. Espero, hermano, que esta meditación nos haya ayudado mucho, haya cambiado nuestras mentes para saber cómo proyectarnos para con nuestro prójimo, para con nuestra vida. Cristo decía, vosotros pedís y pedís mal porque no sabéis pedir. Y es cierto, y este es el problema que tenemos. Tenemos que aprender el significado de las cosas para saber qué vamos a pedir. Así que Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta mañana y para siempre. Amén. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por este tremendo mensaje, como dicen mis hermanas. Sin palabras, mi hermano, cómo es misericordioso. Permite también nuestro Dios que sepamos de esos detalles, cómo Dios permite que todo sea, que se complete, hablando de manera figurada, como un rompecabezas. Porque hoy que nosotros programamos, hablamos con la hermana Glenda para que nos comparta un testimonio. Ella justamente temía el tema de la conexión que pueda fallarle. Y la hermana Manuela compartió un testimonio sobre detalles y el hermano Eugenio habló del detalle de la misericordia de nuestro Dios, que inclusive es tan grande que la raíz de las palabras útero me hizo, tengo escalofríos, como ¿cómo nos falta mucho? Necesitamos aprender más, necesitamos de la lluvia tardía, estemos preparados. Muchas gracias, hermano Eugenio, por permitir que el Santo Espíritu de Dios lo utilice, pero en gran manera. Ahora compartimos un hermoso himno, ¿sí? Hermanita Marta, por favor. Y después, hermanos, si puede cerrarnos con una oración, por favor. Muchas Sí. gracias. Amen.
Bien, oremos. Padre que estás en los cielos, grande es tu misericordia para con nosotros, la cual no merecemos, ni mucho menos la podemos explicar. Solo sabemos que es grande tu misericordia. Solo sabemos que en los detalles tú te muestras como eres. Tú eres Dios. Y te amamos porque tú nos amaste primero. Y en tu gracia y en tu misericordia no nos has abandonado. Gracias por el proceso de santificación, de transformación que tú nos permites que nosotros podamos vivir en nuestra defensa, que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias por el tiempo que tú nos permites. No importa cuánto tiempo nos tome, tú eres paciente para esperar. Gracias porque al final de la jornada tú has prometido terminar la obra que has empezado en nosotros. Gracias porque a través de tu misericordia y de tu gracia hallamos oportuno socorro en ti. Necesitamos hacer ahora algo importante. Mientras vivimos este periodo de tiempo para nuestras vidas y mientras vivamos en este mundo hostil, negro y tenebroso, permite que nosotros podamos compartir la misma misericordia que tú nos compartes a nosotros. Que podamos compartir la misma paciencia que tú has tenido con nosotros. Que podamos compartir la misma esperanza con nuestro prójimo, con nuestros seres queridos. Solo así revelaremos el carácter de Cristo. Solo así seremos la transfiguración y la manifestación de tu Hijo amado en esta tierra a través de nosotros. Y este es un privilegio grande, el ser ministros tuyos, colaboradores tuyos, asociados, porque no merecemos ni tan siquiera mencionar estas palabras. Una bendición para cada hermano que ha escuchado, que está presente y aquellos que en el futuro quizás puedan ver esta grabación. Que tu misericordia le alcance y que ellos puedan sentir el gozo de la salvación, puedan sentir la grandeza de tu poder y la majestuosidad de tu amor. Gracias, Padre, porque tú nos das paz, nos das consuelo, esperanza y benignidad. Gracias por este día de reposo, que en él pasemos el resto de las horas de este día santo meditando en tu palabra. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre sacrosanto de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos.